haciendo estos sermones puntuales, Cristianismo uno a uno. Esta vez tratamos el tema de la oración, cuándo, por qué y cómo. Y me alegro de que estés con nosotros, gracias por estar aquí hoy, pero vamos a tratar esto. Así que la semana pasada empezamos a trabajar en cuándo orar en conclusión a la semana pasada. Es un mundo muy ocupado y roto. ¿Alguien ha notado el ajetreo del mundo? Es fácil hacer todo lo que la gente a tu alrededor está haciendo para tratar de consumir todos los medios que puedas y divertirte. Pero en un mundo ocupado y roto, hay dos hábitos que tenemos que hacer nuestros en este sentido cuando se trata de la oración. Y ese es el número 1, desarrollar un ritmo saludable de oración, tomarnos momentos para estar con Dios, como hizo Jesús en el desierto, como hizo Daniel en el Antiguo Testamento, pero también no dejar nunca de rezar, convertir en un hábito, sacar a Dios de cada pensamiento que tenemos, de cada pregunta que tenemos. Cuando sintamos ansiedad, cuando estemos preocupados, debemos hablar de Dios. También hablamos de por qué rezamos, de que no se trata necesariamente de informar a Dios de nuestros problemas, porque sorpresa, sorpresa, Él lo sabe todo, ya sabe lo que necesitas. Él ya sabe por lo que estás pasando. Pero es una oportunidad para nosotros en realidad para tener un cambio en nuestra forma de pensar, para ver la grandeza de Dios y no solo la grandeza de nuestros problemas. En la oración, nuestros corazones se transforman cuando pasamos tiempo con Dios, el Padre que nos ama. Espero que todos sepamos esto. Alguien lo dijo de esta manera: muéstrame la compañía que mantienes y te mostraré en quién te conviertes, ¿verdad? Te conviertes en el promedio de la gente que te rodea. Y es como vemos esto en nuestro matrimonio. A veces tengo un sentido del humor muy estúpido y estábamos viendo una película y cuando veo subtítulos que creo que suenan ridículos, los leo en voz alta, con una voz muy animada. Y ayer Esbaba y yo estábamos viendo The Parent Trap. Es una película muy teológica y profunda. Y Esbaba lo hizo antes que yo y yo estaba como: Esbaba, acabas de hacer lo que yo hago. Y ves esto en los matrimonios cuando las personas se convierten en uno. Como ahora Esbaba se ha infectado con mi estúpido humor y nos estamos convirtiendo en uno. Así que te conviertes en la gente que te rodea. Y cuando pasamos tiempo con Dios, bueno, el punto es dejar que Él nos haga más como Él. Nos parecemos más a Él. En la oración, nuestros corazones se transforman cuando pasamos tiempo con nuestro Padre que nos ama. En la oración, nuestras preocupaciones y ansiedades se alivian cuando nos centramos en Él. Y en la oración, lo imposible se hace posible de repente. Y las circunstancias que no parecían poder cambiar, de repente se transforman y cambian. Pero entonces nos sumergimos en cómo rezamos. Y empezamos a trabajar en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, llamada la oración del Señor. Y vemos en su oración, y básicamente a través de la Biblia, cuando se habla de oración, se ven estos 4 aspectos de la oración por todos lados. Y es un acrónimo, es fácil de recordar: actúa, adoración, es decir, adoración a Dios. Hablamos de eso la semana pasada: confesión, confesar nuestro pecado para que podamos obtener el perdón, acción de gracias y súplica. Así que empezamos a hablar de la adoración la semana pasada porque las primeras palabras de la oración que Jesús enseña a sus discípulos, curiosamente, no son como muchos de nosotros pensamos de la oración. Él no dijo: cuando ores, ve y pídele a Dios todo lo que necesites. Empezó con: Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Así que Él comenzó con la adoración, una forma de adoración. Por cierto, me olvidé por completo de mencionar: no tenemos ministerio de niños hoy, por desgracia. Tenemos algunos voluntarios que les gustaría hacer el ministerio de los niños todo el tiempo, pero tampoco quiero que la gente se queme haciendo lo mismo una y otra vez y nunca llegar a reunirse con nosotros. Así que tendremos ministerio de niños la próxima semana, solo para que lo sepan. Sí, así que cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, no se trata solo de venir a Dios con todas las cosas que necesitas. Él comienza diciendo: no, enfócate primero en con quién estás hablando. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Así que Él comienza con la adoración. Y así entendemos que para crecer en la oración, nuestro objetivo no es necesariamente fijarnos en lo que decimos. Hablamos de esto un poco la semana pasada. Si yo fuera a reunirme con alguno de ustedes, digamos César después del servicio, y fuera a tener como: hombre, voy a tener una gran conversación con César, y
Así que voy a planear cada cosa que le digo. Me acerco a él y le digo, hola César, ¿cómo estás? Genial, quiero preguntarte algo. Así no es como tienen lugar las buenas conversaciones. No puedes planear buenas conversaciones así. Las buenas conversaciones no se centran en lo que dices, sino en con quién estás hablando, ¿verdad? Te concentras en con quién estás en ese momento. Y eso lo entendemos cuando Jesús nos enseña el primer comienzo de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Él no se enfoca en lo que decimos, sino en con quién estamos hablando. Cuando dice Padre nuestro, está hablando en plural. Nos está recordando que por lo que Jesús ha hecho, nos ha hecho parte de una familia de fe, comprados por la sangre de Jesús. Cuando dice Padre, nos está recordando que podemos acercarnos a Dios con esperanza, porque no sé ustedes, antes de venir a la fe, ¿cuántos de ustedes tenían la idea de que Dios era tal vez aterrador? ¿Alguno? Solo Lizzie. Así que Lizzie y yo estamos en el mismo bando. Sí, de acuerdo. Tuve esta idea por mucho tiempo de que Dios no era necesariamente un padre amoroso, solo un jefe aterrador. ¿Cierto? Que imponía reglas al azar a su pueblo como, hey, nada de tocino ahora para ustedes. ¿Por qué? Bueno, solo porque yo lo dije, ¿sabes? Así es como vi a Dios por mucho tiempo. Pero cuando Jesús dice a sus discípulos, no, cuando oren, vengan a Jesús y oren a nuestro Padre. Entonces Él les está recordando, esto no es simplemente solo Dios. No solo estás hablando con tu Creador, no estás hablando solo con tu juez, sino que Él es tu defensor, tu Padre amoroso. Y al dirigirse a Él directamente también, Él no les dice a sus discípulos, cuando oren, envíen un mensaje a María. María correrá por vosotros con una oración a Jesús o a algún santo en las circunstancias actuales. No. Él solo dice, cuando recéis, dirigíos directamente al Padre. Dirígete directamente al Padre y di, Padre nuestro, papá mío, que estás en los cielos. Y me siento incómodo diciendo, papá, porque es muy informal y estamos hablando de Dios. Pero parece que la palabra que Jesús usó, Abba, Padre, es en realidad la versión menos formal de Padre, como papá. Así que es un poco raro decirlo. Él no dice, vayan a rezar a los santos. No dice, ve a un papa o un sacerdote o un pastor o cualquier otra cosa. Él dice, cuando necesites hablar con Dios, habla con Él directamente. Así que hoy nos detenemos en otros aspectos de la oración. Acompáñenme en la lectura de lo que Jesús enseña a sus discípulos. Mateo 6, nos detenemos en 7 a 15. Él dice, cuando oren, no amontonen frases vacías como hacen los gentiles, pues piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Rezad, pues, así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los demás sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Así que vamos a sumergirnos en esto. Y específicamente, ya que hemos tratado un poco de la adoración, hemos tratado un poco del culto, pensemos en un aspecto de la oración que es la confesión, ¿verdad? ¿Alguien ama esto? Como estoy tan contento de haber venido aquí, como hablando de confesar mis pecados y todo esto. Pero aquí estoy tratando de pensar en estos en categorías. Es realmente difícil. Estoy tratando de pensar, está bien, vamos a hablar de la adoración y luego vamos a hablar de la confesión, pero la realidad es que cuando nos abramos camino a través de esta oración, verán que algunas de estas oraciones podrían ser todas estas cosas, ¿verdad? Cuando vamos al versículo 10, por ejemplo, lo tenía aquí arriba. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bien, ¿qué está enseñando Jesús a sus discípulos aquí? ¿Es una súplica? ¿Es venir a Dios con todo lo que necesitas? Porque ciertamente podría serlo, ¿verdad? Creo que si eres cristiano aquí, todos estamos de acuerdo en que lo que más necesitamos y que resolvería todos los problemas del mundo es que el reino de Dios reine en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Porque los atisbos que vemos del cielo en la Biblia, no hay hambre allí.
No hay guerra, no hay violencia, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay bancarrota, etc. Entonces, ¿qué es esto? Cuando oramos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está enseñando a sus discípulos? ¿Es una forma de pedirle a Dios que venga a satisfacer nuestra necesidad? Bueno, ciertamente podría serlo. ¿O es una forma de adoración? ¿Adoración? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Es un reconocimiento de la grandeza de Dios? Que en última instancia solo hay un reino que importa al final y que perdurará. Hay un rey que es plenamente digno y merecedor de todo poder y todo reinado. Y ese no es el rey Danis. No, estoy bromeando. No es ningún rey terrenal. Es Jesús. Entonces, ¿es esto una forma de culto, de adoración? De nuevo, sí, parece ser una forma de adoración y súplica. Así que es adoración, pero también, hombre, si Dios decide responder a esta oración, todas nuestras necesidades serán satisfechas, ¿verdad? Pero también puede ser confesión, una confesión de fe, que esto es realmente todo y todo por Jesús. Una confesión y un recordatorio de que yo no soy el protagonista de esta historia. ¿Quién necesita que se lo recuerden de vez en cuando? Que esta historia, esta vida, que esto no se trata de mí. No, es como saludar, no, solo estoy bromeando. Esta historia no es sobre nosotros. En realidad, cuando te encuentras en ese lugar, cuando no eres el protagonista de esta historia, es un inmenso alivio porque no fuiste diseñado para ser el protagonista de tu historia. Cuando rezas esta oración, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, te estás recordando a ti mismo que todo esto tiene que ver con Él y estás yendo en contra de lo que el mundo te enseña, que es YOLO, solo se vive una vez, Carpe Diem, una versión un poco más sofisticada de YOLO, Carpe Diem, ¿verdad? O lo haces, oyes estos mantras o incluso confesiones de fe seculares que todo gira en torno a ti, todo gira en torno a lo que te gusta, con lo que te sientes cómodo. Y mientras no lastimes a nadie más, hazlo tú, porque todo se trata de ti. Así que cuando rezas una oración como esta, te conviertes en la contracultura de nuestros días. Ya no son los hippies los que son la contracultura. Si rezas esta oración, es sobre tu reino, es sobre tu voluntad, estás yendo contra la cultura. Todo en la cultura está diciendo, no, se trata de ti. Y tú estás diciendo, no, es sobre Él. Esta es una confesión, no se trata de mí. Es una confesión de que tan a menudo he vivido la vida como si todo se tratara de mí. Pero no es sobre mí, es sobre Él. Y aquí está lo extraño de todo esto. He pasado mi vida, durante años de mi vida, viviendo para mí. Muchos de ustedes tal vez no sepan esto. Empecé a beber mucho cuando tenía 14 años. Empecé a tomar drogas cuando tenía 14 años. Sabes, la parte loca es que solía conducir mi coche en este aparcamiento y fumar hierba todo el tiempo en este aparcamiento cuando tenía como 16 años, 17 años. Y pienso en la ironía cada domingo que entro a este estacionamiento, que voy a ese edificio a hablar de Jesús porque no quería tener nada que ver con ese Jesús. Por cierto, no tenía 16 años, debía tener probablemente 20 en ese momento, 19, 20. Y así, hombre, he tratado de vivir la vida como si todo se tratara de mí. ¿Y sabes cuál es la ironía? Yo no era feliz, no había alegría en ponerme a mí mismo y mi placer y mi voluntad como el centro de mi vida. La ironía es que la alegría vino cuando finalmente me dejé ir y dije, esta historia va a ser acerca de Dios. Pero fue entonces cuando empecé a disfrutar de la vida porque, sorpresa, en realidad Dios nos creó para eso, para una relación consigo mismo. Y sí, puede ser una confesión de fe, se trata realmente de Jesús y no de nuestros propios reinos, no de nuestras propias voluntades. Y tal vez incluso una confesión que es tan desesperadamente necesaria como un recordatorio constante para nuestros corazones humanos. Hombre, tampoco se trata de los demás. Como si vivieras para la aprobación de los demás. Esa es una horrible vida para vivir. Tienes un montón de gente
haciendo trabajos que odian, comprando cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les gusta, ¿verdad? Todo el tiempo. Solo se están endeudando y sí, están conduciendo un Range Rover, pero es como aplastarlos con su deuda y se sienten horrible acerca de sí mismos. Pero aquí está la cosa, esta es una confesión que necesitamos escuchar. No se trata de mí. No se trata de otras personas, se trata de su reino y su voluntad. Y a medida que rezas esta oración, especialmente junto con un conocimiento cada vez mayor de la Biblia, a medida que empiezas a leer este libro, te das cuenta de que esta oración, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una oración muy, muy peligrosa, ¿verdad? A medida que avanzas en esta semana, te reto a que reces esta oración, porque aquí está la cosa. Muchos de nosotros veremos esta oración. Muchos de nosotros miraremos alrededor de este mundo. Estaremos como, hombre, todo está desordenado alrededor. Como esta persona necesita cambiar. Como este político necesita ponerse las pilas. Esta empresa es horrible. Vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor y no nos damos cuenta cuando decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hay otros que ven partes desordenadas en tu vida, en la forma en que hablas, en la forma en que te comportas. Y si rezas esta oración, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la parte aterradora es que Dios podría decir que sí. Y podría empezar contigo. Él podría empezar transformando tu mente y tu corazón y exponiendo lenta, pero seguramente todas las partes de tu vida que son pecaminosas, donde estás haciendo que la vida gire a tu alrededor, donde estás usando a otros o usando tu posición para elevarte a ti mismo. Y Él podría exponerte primero antes de empezar a arreglar todos los problemas que ves a tu alrededor. Porque muchos de nosotros queremos cambiar el mundo, pero la pregunta es, ¿permitiremos primero que Dios empiece a cambiar nuestros corazones? Y cuando empieces a rezar una oración como esta y leas la palabra revelada de Dios, puede que te des cuenta de que cuando rezas, tu reino viene. Puede que no signifique que de repente el sistema escolar cambie. Puede que no signifique que de repente cambie la política o cambie el sector empresarial de Islandia, sino que el reino empiece a llegar primero a tu vida. Que se haga tu voluntad. Puedes estar pensando en diferentes males sociales que necesitan cambiar. Puedes estar pensando en guerras que necesitan parar. Pero Dios puede estar pensando primero en transformarte a ti. Así que esta es una oración realmente peligrosa. Como Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad a mi alrededor y dentro de mí. Empieza por mí. Y entonces Dios podría empezar a usarte realmente para hacer la respuesta a tu oración. Mientras rezábamos, estaba rezando con un hermano y me acordé del hecho que a menudo rezamos por cosas como la paciencia. De nuevo, otra oración realmente peligrosa. Si quieres ir y ser un temerario esta semana, que es probablemente un mal término en la iglesia, pero si quieres tomar un reto esta semana, ora por paciencia, porque aquí está la cosa. ¿Cuántos de nosotros recordamos las películas de Matrix? ¿Verdad? Sí, es una película profundamente teológica cristiana de nuevo. Así es como muchos de nosotros pensamos acerca de las oraciones que son contestadas. Así es como yo pensaba que las oraciones eran respondidas la mayor parte del tiempo. ¿Recuerdas cuando decidió aprender artes marciales? Quiero aprender esto. Y simplemente conectaron algo en él y cargaron las artes marciales en su cerebro. Así que cuando estaba listo para empezar, Dios, dame paciencia. Yo solo pienso, Él me está conectando en este momento, cargando un poco de paciencia allí. Me despierto a la mañana siguiente. Mis hijos se arrastran sobre mí. El gato me araña. Estoy como, oh, soy tan paciente, soy tan piadoso. En la práctica, cómo Dios responde a la oración de la paciencia es darnos escenarios donde necesitamos paciencia. Y Él dice, aquí hay un entrenamiento para ti, aquí hay un conductor que no sabe cómo conducir y vas a estar detrás de este tipo. Aquí hay un jefe molesto, aquí están todas las cosas que así es como Dios nos da paciencia muchas veces. Así que cuando estás rezando que venga tu reino, que se haga tu voluntad, no solo estás rezando por la gente que te rodea, sino por ti mismo. Y lo aterrador es que Dios está vivo y activo y puede que te tome la palabra. ¿Verdad? Como aquí, quiero leerte del capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, versículos del 1 al 1. Dice, todo esto proviene de Dios,
quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué está diciendo? Jesús vino y nos hizo uno con Cristo. No solo eso, ahora nos da el ministerio de reconciliar a otros con Dios. Es decir, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y confiándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Y fíjense que está diciendo, somos embajadores de Cristo. ¿Ven el título? ¿Ves de qué carta se trata? Es la segunda a los Corintios. Si sabes algo acerca de la iglesia de Corinto, ellos eran, ya sabes, como me hacen sentir muy bien acerca de nuestra iglesia. Estaban como emborrachándose en la comunión, como chicos, ¿qué están haciendo? Él está escribiendo a los Corintios y dice, tú, la tarea que tienes es ser un embajador de Jesús. Y si no sabes lo que hace un embajador, como tuvimos un tipo en los primeros años de nuestra iglesia que era como, creo, embajador o el segundo al mando de Gran Bretaña aquí en Islandia. Él venía a nuestra iglesia y yo le preguntaba acerca de su trabajo y él decía, yo no llego a tener opiniones políticas. No puedo imponer mi agenda. Tengo que poner todo de mí a un lado y tengo que representar lo que el gobierno en Gran Bretaña está diciendo, el Reino Unido está diciendo. No importa si estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que defienden. Si voy a ser embajador, eso es de lo que tengo que hablar. Porque mi trabajo no es representarme a mí mismo, es representar al Reino Unido, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo que nuestro trabajo es. Usted como cristiano, solo el cristiano común, no solo como los pastores o lo que sea, tú como cristiano eres un embajador de Cristo. Así que nuestra adoración no es solo cuando nos reunimos así, probablemente es más importante. Así que nuestra esperanza es que cuando nos reunimos así, avivamos las llamas, encendemos el fuego del Evangelio y luego nos vamos. Vas y te encuentras con amigos y familiares con los que nunca podría hablar. Vas a lugares de trabajo y escuelas a los que yo nunca podría ir. Y tú, Kerry, eres el embajador de Jesús. Y luego dice, te imploramos en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Por nosotros hizo pecado al que no conoció pecado, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. Esta es la buena noticia. Jesús ha muerto para que pudiéramos ser vestidos con su justicia y ahora representarlo ante el resto del mundo. Cuando Dios se encarnó en Jesús y trató de cambiar el mundo, es una locura como lo hizo. Escogió a los hombres para derramar su vida en ellos. ¿Piensas que si solo estás siendo pragmático? Si yo estuviera pensando, bien, vamos a cambiar el mundo, ¿en qué momento de la historia humana voy a venir y compartir mi mensaje? Probablemente en la era de YouTube, para ser honesto. Acabo de grabar algunos podcasts en el CEO Podcast para compartir la buena noticia con todo el mundo. No, vino hace 2000 años. Ni siquiera tenían internet malo, ni siquiera como 3G en ese entonces. Vino hace mucho tiempo y no solo se dio a las masas, aunque eso fue parte de su ministerio. El foco de su ministerio, 12 chicos, y no buscó la oportunidad de cambiar. No buscó la oportunidad de cambiar el mundo a través de el poder político. No vino con amenazas de violencia o muerte a través del poder militar. Él no dijo, ahora ustedes van a ser cristianos o si no. No buscó el cambio construyendo un imperio financiero o una empresa. No, Él murió por los pecados del mundo e invirtió la mayor parte de su vida en 12 hombres para hacer su voluntad y hacer seguidores de Jesús. Así que cuando recemos esta oración, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, es una oración peligrosa porque puede significar que Dios empieza contigo. Y puede significar que Dios dice, está bien, voy a empezar por dejar que mi reino y mi voluntad se hagan en tu vida. Y luego voy a usarte como la respuesta a esta oración para extender el reino a tu alrededor. Dios también puede usarte para hacer esa respuesta, para ser reconciliado con Jesús y luego ir y reconciliar a otros con Jesús. Así que no sé si ustedes ¿han notado esto cuando compran algo nuevo? Es como tomar un desvío aquí.
¿Han estado pensando en comprar un auto y de repente estáis pensando en comprarlo o lo acabáis de comprar? Y de repente lo estáis conduciendo y empezáis a daros cuenta de todo lo que os rodea. ¿Habéis pensado que soy tan guay que todo el mundo decidió comprar un Toyota Yaris cuando Gunnar se compró uno o cualquiera? A mí me pasó hace un mes. Me di cuenta de que no tenía un buen abrigo de invierno, así que estaba tratando de buscar uno elegante, no elegante, uno barato. Y uno de los más baratos era uno blanco. Y yo soy islandés, así que tenemos como dos tonos de colores que usamos. En realidad yo no, realmente estoy tratando de no ser un típico islandés. Llevo como azul con... ¿Son flores? Sí, son flores. Estoy como floreada, sí. Me acabo de dar cuenta de esto ahora mismo. Estoy usando una camisa floreada aquí. Si te fijas, los islandeses usamos dos colores, gris oscuro o negro. Eso es típico. Y vi este abrigo blanco y yo soy como, ¿por qué nadie usa blanco? Ya estamos como en la oscuridad. Ya es oscuro y deprimente. ¿Por qué no nos vestimos de blanco? Voy a ser diferente. Voy a llevar una bata blanca porque nunca veo a nadie hacerlo. Y luego me la pongo y camino por ahí. Es como, todo el mundo acaba de seguir mi ejemplo aquí. Es que todo el mundo se apunta a esta moda de ponerse una bata blanca porque nunca lo había notado antes. Bueno, resulta que todo el mundo no pensó que era tan cool porque Gunnar tuviera una. Es un fenómeno llamado, voy a destrozar el nombre de esto, Baader-Meinhof, o probablemente como Baader-Meinhof o algo así, un fenómeno. En realidad es conocido porque cuando usted está pasando por su día típico, tienes como mucha información que viene a ti. Alguien ha estado conduciendo el coche y estuviste distraído todo el tiempo, pero de alguna manera llegaste a casa. Estás como, espera un minuto, ¿cómo sucedió esto? Como recibes tanta información, el cerebro la almacena en el subconsciente y luego trae la información relevante al primer plano de la mente. Por ejemplo, si ves una luz roja, es información importante que necesitas ver. Eso es lo que hace el cerebro. Crea categorías para información relevante. Cuando estás pensando en comprar algo o acabas de comprar algo, de repente has creado una pequeña caja en tu mente donde se destaca la cosa que acabas de comprar o en la que has estado pensando. Y no estoy lanzando esto para lanzar como un hecho científico divertido al azar aquí, porque empecé a pensar en esto esta semana, como empecé a pensar en como, bueno, lo que son algunos de los frutos de la oración. Empecé a hacerme esta pregunta, ¿podría ser que Dios nos creó para que la oración interactuara de esta manera con nuestras mentes creadas? Creo que creé una diapositiva para esto. ¿No? Sí. Cuando rezamos por cosas y personas, de repente ahora tenemos categorías para anotar a nuestro alrededor, oportunidades para realmente ser parte de esa petición de oración. Cuando oramos regularmente por oportunidades, por ejemplo, para tal vez compartir las buenas noticias con algún compañero de trabajo que tenemos, podría ser que cuando oramos por eso, Dios no solo está diciendo, bien, te voy a dar oportunidades y voy a cambiar algunas cosas para que tengas oportunidades de compartir el Evangelio con ellos, sino también en nuestro mismo acto de orar, que de repente somos conscientes del hecho de que tenemos oportunidades para hablar de Jesús con nuestros compañeros de trabajo. Después de todo, Él creó nuestras mentes. Y cuando nos entregamos a la oración y a la meditación bíblica, que por cierto, no consiste en vaciar la mente como enseñan muchas religiones orientales, sino en llenarla con la verdad de Dios, podría ser que esto nos ayude de esta manera, que nos demos cuenta cuando tenemos oportunidades de ser parte de la buena obra que Él ha planeado para nosotros. Y así estaba pensando esta semana cómo podemos ser personas que oran alegremente para que venga el reino, para que se haga su voluntad, incluso si eso significa cambios para nosotros. Que seamos personas que con alegría ofrezcamos nuestros corazones, nuestras cabezas, nuestras manos y digamos, Dios, que tú reines, que vengas y no solo a mi alrededor, que no arregles estos problemas a mi alrededor, que me arregles a mí, que me hagas, que nos hagas más parecidos a ti para que pueda representarte como tu embajador y ofrecernos a nosotros mismos para ser realmente instrumentos de misericordia usados por Dios. Porque déjame decirte, si vives aquí en Islandia, hay muy pocas personas
compartiendo a Jesús con la gente de por aquí. Necesitamos gente que viven aquí y piensan en sí mismos como misioneros a su propia cultura. Como ustedes son el plan de Dios que Él va a usar como embajadores de Él para ir a esta semana. Ustedes son el sacerdocio. Ustedes son representantes de Él. Ustedes son los que oran por la gente a su alrededor y representan a Dios ante la gente a su alrededor. Pero para que nuestra oración sea eficaz y para que seamos fieles, tenemos que empezar por confesar nuestros defectos. Y enseña a sus discípulos a rezar. En el versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Fíjense cuando está enseñando a sus discípulos a orar, no dice si tienen deudas. Ahora perdónanos nuestras deudas. Es una presunta realidad que si comparas tu justicia con la santidad y la naturaleza perfecta de Dios, no pasas la prueba. ¿No puedes ganarte eso? Mucho daño ha sido hecho por cristianos orgullosos y pomposos. Mucho daño han hecho los cristianos orgullosos que dicen a otros que se arrepientan y se comportan como si nunca necesitaran arrepentirse. Y permítanme dar una nota al margen. Si eres un padre aquí, esta es una tarea horrible. Esta es una de las tareas más humillantes que uno hace como padre. No solo hables de arrepentimiento a tus hijos. Muéstrales el arrepentimiento, como si quisieras crecer en humildad. Pídele a un niño de 4 años que te perdone porque dijiste algo de forma incorrecta o porque no estás en un buen momento. Como si quieres que Dios te dé humildad. Pídele a tus hijos que te perdonen. No solo les digas que recen por el perdón o que pidan perdón. Muéstrales cómo es pedir perdón. Y uno de los frutos de esta oración es que realmente nos da humildad, que en realidad nos ayuda a no añadir al daño que nos rodea hecho por la iglesia, donde tenemos un montón de cristianos orgullosos y pomposos señalando a los demás como si no necesitaran arrepentirse, porque sabemos que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. La Escritura dice, en el Salmo de los 4, dice, contra ti, y le está hablando a Dios, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos para que seas justificado en tus palabras e irreprochable en tu juicio. El salmista está diciendo que cuando pecamos, en última instancia, todo nuestro pecado se dirige a Dios y por lo tanto solo Dios es el único que puede perdonar el pecado. Y podrías decir, espera un minuto, si soy malo con Ricardo, como que estoy pecando contra Ricardo. Eso no es, tú sabes, eso no es Dios. Es como, pero si realmente empiezas a pensar en ello, Ricardo es la creación de Dios. Estoy usando el aliento que Dios me dio para tal vez herir con mis palabras su creación y en última instancia todo esto es pecar contra Dios. Cuando nos herimos unos a otros, estamos pecando contra Dios y solo hay uno que puede perdonar el pecado. Y lo que me encanta de la oración es que si empiezas a pasar tiempo con Dios, empiezas a experimentar como este paradigma realmente extraño, que es la audacia y la confianza, pero también se combina con la humildad. Y si realmente necesitas, como si quieres ser un gran líder en tu lugar de trabajo, por ejemplo, necesitas ambas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido jefes donde hay mucha audacia y confianza, pero nada de humildad? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo molesto que es estar rodeado de gente así? Nadie. De nuevo, vale. Esta es una iglesia baptista. Podéis levantar las manos. ¿Cómo? Creo que voy a asumir que eres como yo. Usted ha experimentado las personas que tienen confianza, como un poco demasiado de ella y sin humildad en absoluto. Y luego tienes, por otro lado, un montón de gente que tiene tanto que dar, tanto que podrían hacer, tantas habilidades que podrían emplear, pero nunca hacen nada porque son simplemente humildes. Tienen miedo de no ser lo suficientemente buenos. Ya sabes, en realidad nunca lo usan. Entonces, ¿qué necesitamos las personas que queremos hacer algo en este mundo y dejar un impacto positivo en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, donde quiera que estemos? Necesitamos tanto humildad como confianza y ese es un equilibrio difícil de alcanzar.
Pero ¿qué vemos en la oración? La oración nos da ambas cosas. Humildad, porque necesitas perdón. ¿Me dan un amén por eso? Y audacia, porque si estás en Jesucristo ya estás perdonado. Humildad para ver cómo caminar tu propio camino y construir tu propio reino te ha llevado al fracaso y a la muerte. Pero audacia para dar un paso adelante y liderar de todos modos, porque ahora ves que tu objetivo no es seguir tu propio camino o construir tu propio reino, sino glorificar a Dios. Y así el fruto de la oración es que si nos volvemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos perdonados y se alivian nuestras ansiedades y se alivian nuestros temores. Pero más que eso, el fruto de la oración es que ahora tenemos una razón para perdonar y amar a los demás. Razón para amar y perdonar a los demás, sí. Porque Jesús murió por ti como pecador. Tú no merecías a Jesús, yo no merecía a Jesús. ¿Y qué hizo Él de todos modos? Vino a morir por nosotros. Esto transformó totalmente mi matrimonio, por ejemplo. Yo era muy egoísta cuando me casé. Y si realmente empiezas a pensar en ello, todas las películas románticas de Hollywood que hay no son románticas en absoluto. Son todas egoístas, porque estás buscando al príncipe azul. ¿Y cuál es la idea ahí? Necesito un hombre que me sirva, me ame, haga todas las cosas que me gustan y ninguna de las que me disgustan. Déjame decirte que en un mundo roto, fuera de Hollywood y quizás Bollywood, no hay ningún príncipe azul ahí fuera que vaya a ser perfecto. Nadie va a satisfacerte. Ningún hombre o mujer está diseñado para hacerte completo. Estás diseñado para encontrar la plenitud en Jesucristo. Así que cuando me casé, básicamente llegué al matrimonio como a un contrato. Sí, si cumples con estas obligaciones te amaré. Y si no lo haces, entonces, bueno, hazlo tú. Yo solo haré lo mío. Tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya y de repente ves a Jesús. Y Él no es solo un buen tipo, no solo un profeta. Es Dios mismo, totalmente justo, merecedor de todo honor, toda gloria, toda alabanza, todas las comodidades de este mundo. ¿Y qué hace? Se encuentra con nosotros en el barro, entrega su vida, es escarnecido, humillado en una cruz por pecados con los que no tuvo nada que ver. Es amor incondicional. Y luego en Efesios 5 en la Biblia, nos dice que el matrimonio, desde el versículo hasta el versículo, hasta el versículo, hasta el versículo, nos dice que el matrimonio se supone que representa ese amor, que yo como esposo se supone que debo reflejar cómo es Jesús, amar a mi esposa, no cuando ella solo cumple con mis obligaciones, sino como Jesús dio su vida por ella, amar incondicionalmente. Esto es lo que hizo por mí. Cuando me costaba perdonar a los demás, me di cuenta que mi problema no era necesariamente la otra gente. Era que no me daba cuenta claramente o no entendía o no me enfocaba en lo mucho que ya había sido perdonado por Jesucristo. No me malinterpreten. Cuando hablo de caminar en el perdón a otras personas, no significa que dejes que las personas que te lastimaron vuelvan a la misma posición que tenían antes en tu vida. No significa que las amistades se vean igual después de que las perdonas o que no escuches las palabras de sabiduría y no permitas que la gente tenga la oportunidad de seguir lastimándote. Pero cuando caminas en el perdón, dejas de esperar lo peor de las personas que te rodean o de buscar venganza para las personas que te han hecho daño o represalias. Porque cuando te das cuenta de lo mucho que no merecías el perdón de Jesús y lo obtuviste de todos modos, cuando te das cuenta de cuánto no merecías que Él muriera en tu lugar y te diera su gracia. Y cuando te das cuenta de que siempre tendrás, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que siempre tendrás una razón para perdonar. Siempre tendrás una razón para amar. Porque has pecado contra Dios innumerables veces. Y Él es perfecto, no merece ni uno solo de tus pecados, y sin embargo aceptó esos pecados. Y cuando llegó el momento de castigar por esos pecados, lo cual tenía que hacerse porque Dios es justo, necesita castigar los pecados. Envió a su Hijo como ofrenda para que nosotros asumiéramos el castigo por nuestros pecados.
Y esa es una oferta para cualquiera que entregue su vida a Jesús. Y de nuevo, esto no se trata simplemente de las palabras que dices en la oración, sino de lo que realmente quieres decir. Cuando te diriges a Dios y le pides perdón por todas las formas en que fallaste, eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. El arrepentimiento es un aspecto necesario de la vida cristiana. Y esta idea de arrepentimiento es alejarse de los pecados, alejarse de uno mismo, volverse a Dios. Y Jesús no nos ofreció opciones. No nos ofreció, o puedes ser una especie de cristiano de segunda categoría. Quizás eres un fan de Jesús, pero no un seguidor. Tal vez Jesús puede ser tu amigo, pero no tu Salvador. Y no tu Señor. Pero cuando Jesús vino, nos dio una opción. Todo esto está expuesto para ti. Se ofrece el perdón, pero debo ser tu Salvador y debo ser tu Rey, tu Señor. Y si haces el compromiso de seguir a Jesús y convertirte en cristiano, nadie espera que seas perfecto o sin pecado, pero sí esperamos como comunidad que todos estemos juntos en este mismo viaje para vivir vidas de arrepentimiento, para alejarnos de todas las cosas que nos alejan de Dios y hacia Él continuamente a lo largo de nuestra vida. Porque ahora nos damos cuenta de que Jesús es mejor que la vida misma, que Jesús es mejor que todas las ofertas de este mundo. Y recuerda que Jesús es mejor. Jesús no nos pidió que viniéramos a los servicios dominicales, como Él lo puso de esta manera. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir detrás de mí, ¿qué es? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y como todo lo demás, si caminas buscando el perdón y dando el perdón, lo extraño de seguir a Jesús, de renunciar a ti mismo, es que en realidad cuando entregas tu vida, encuentras la vida. Cuando dejas de buscar desinteresadamente el placer en esta vida, lo que obtienes a cambio es mejor que el placer temporal. Es alegría que dura para siempre. Y lo que encuentras, si caminas en el perdón, si rezas esta oración, Dios, perdóname, como yo perdono a la gente que me ha herido, y encontrarás que en última instancia esto es para nuestro bien y nuestra alegría. Como si Dios realmente supiera de lo que está hablando. Él sabe lo que nos hace felices. Creo que alguien lo dijo de esta manera. Olvidé quién fue, pero se dijo que aferrarse a la ira y el rencor hacia otras personas es como beber veneno, esperando que la otra persona sufra. Pero al final tú eres el único que sufre. Y aquí está la cosa. Arrepentirnos es alejarnos activamente de todo lo que nos alejaría de Jesús, porque nos damos cuenta de que Jesús es mejor que la vida misma. Pero es tan a menudo en la oración y en la palabra donde realmente se nos recuerda la grandeza de Jesús. Y llegar a experimentar la grandeza de Jesús que impulsa nuestro arrepentimiento. Hay como un círculo, ¿verdad? Si no oramos, estamos tan ansiosos de caer en todo lo demás, de ser distraídos por todos y todo lo demás, que olvidamos la grandeza de Jesús. Y cuando la grandeza de Jesús está lejos de nuestra mente, de repente empeoramos en la oración y el círculo continúa. Y tan a menudo he hablado con personas que están a punto de tomar decisiones que son simplemente errores masivos, donde es obvio la mala elección que están eligiendo, la elección pecaminosa que están haciendo, y no están abiertos a escuchar ninguna corrección porque la mente ya ha sido tomada. Esa decisión no se tomó en un solo día, no fue tomada en un solo momento. Tuvo un largo proceso para llegar a ese punto de tomar esa mala decisión donde eligieron seguir al pecado en vez de a Jesús, cayendo en el pecado lentamente aquí y allá. Un pequeño descuido de nuestro tiempo con Dios en oración aquí y allá. Descuidando un poco aquí y allá para leer la palabra de Dios y ser recordados de la grandeza de Dios. Y antes de que te des cuenta, no es solo que estás descuidando u olvidando aquí y allá, es la mayoría de los días. Y luego los días se convierten en semanas y las semanas se convierten en meses. Y antes de que te des cuenta, estás tan lejos de ver a Jesús y la grandeza de Jesús que el pecado parece ser la mejor opción, ¿verdad? ¿Qué cantamos? Vuelve tus ojos a Jesús,
mira de lleno su maravilloso rostro. Y las cosas de este mundo se volverán extrañamente tenues a la luz de su gloria y su gracia. He experimentado en mi propia vida, cuando descuido la oración, cuando descuido el tiempo en la palabra, de repente, cuando dejo de mirar su glorioso rostro, las cosas del mundo dejan de ser extrañamente tenues y de repente empiezan a parecerme cada vez más atractivas. Y he aquí un fruto de la oración del que me he dado cuenta. No es solo rezar para que Dios te ayude a perdonar a tus deudores o a los que pecan contra ti, sino también rezar activamente por ellos, ¿verdad? Jesús dice en el mismo discurso, justo en el capítulo anterior, en Mateo capítulo 5, versículo 44, nos da este loco escenario, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esa es una tarea divertida. Él no dice solo toleren a sus enemigos, ama a tus enemigos y reza por ellos. Bueno, de nuevo, la sabiduría de Dios, si realmente empiezas a tomar esto, encontrarás que, hombre, cuando la gente te lastima, cuando estás enojado y te cuesta perdonarlos, cuanto más tiempo pasas en oración pidiendo a Dios que los bendiga, se hace más y más difícil estar enojado con ellos, ¿verdad? Y ese es uno de los frutos de la oración, es que vemos que comienza a matar el enojo en tu vida y realmente empieza a cambiar tu corazón y cambia tu carácter. Y quiero terminar con esto, porque la semana pasada mencionamos que la efectividad de la oración no está determinada por las palabras bonitas que usamos o la longitud de la oración o qué tan fuerte oramos. Pero no quiero limitarme a decir que eso no es lo eficaz de la oración. ¿Y si nos preguntamos qué es lo que determina la eficacia de la oración? Bueno, creo que está relacionado con este aspecto de la confesión. Porque si nos confesamos y encontramos humildad en nuestro carácter y nuestros corazones son cambiados, resulta que la Biblia enseña que la efectividad de la oración parece estar ligada a la persona que está orando la oración, ¿verdad? La postura del corazón, la fe, el carácter de la persona que ora y la postura de nuestro corazón. Fe y carácter no son solo realidades internas que están confinadas a nuestros corazones y mentes, sino que también afectan cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea. Así que observen estos versículos conmigo. Primera de Pedro 3:7 dice, de la misma manera, maridos, vivid con vuestras mujeres de manera comprensiva, mostrad honor a la mujer como a vaso más frágil, ya que son herederas con vosotros de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no se vean obstaculizadas. Qué raro. Un momento, ¿la forma en que trato a mi esposa afecta la eficacia de mis oraciones? Sí. Resulta que las oraciones están directamente ligadas a la postura de nuestro corazón y a nuestro carácter, ¿verdad? De nuevo, lo vemos aquí en Santiago 4, 6 a 10, pero da más gracia. Por eso dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De nuevo, hemos dicho esto tan a menudo, el orgullo es tan a menudo solo una realidad aceptada en la iglesia, pero aquí es un pecado serio. No dice que a Dios no le gustan los orgullosos. No, Dios, el Santo Todopoderoso del universo, ha prometido oponerse a ti si eres orgulloso, ¿verdad? Eso afecta a la eficacia de nuestras oraciones. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, adelgazadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Sed desgraciados, lamentaos y llorad. Que vuestra risa se convierta en luto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. ¿Qué está diciendo? Hombre, Dios vendrá cuando vengamos a Él con humildad. Y de nuevo, está este círculo. A medida que pasamos tiempo en oración mirando a Jesús, crecemos en humildad. Y eso afecta a la efectividad de nuestra oración y la probabilidad de que Dios responda a nuestra oración. Y cuando se filtra en nuestra relación, en cómo soy como marido y mujer, entonces empieza a afectarlo todo. Y si quieres leer más lugares sobre cómo la oración y la eficacia de la oración está realmente ligada a algunos rasgos de carácter, entonces puedes leer estas referencias. Pero una de las claves para una oración efectiva es orar mucho. Y en la oración, adorar mucho a todo Dios en adoración y luego crecer en humildad a través de la confesión. Y en humildad, amar a la gente que te rodea para encontrar su perdón y la justicia de Jesús
que cubre tus pecados. Y si estás aquí, la primera oración que necesitas hacer es una oración que se vuelve a Dios. Una confesión en la que te entregues a una vida de arrepentimiento, buscando el perdón de tus pecados a través de Jesucristo y entregarte a una vida de servicio y construcción de su reino. Porque aprendemos con todos estos principios, todos ellos terminan no siendo una carga para nosotros, sino una bendición. En Jesús está la bendición de la vida. Y encontramos que si estamos satisfechos solo en Él, en última instancia, entonces Él es más glorificado en nosotros. Y así quiero terminar. Y es por eso que hacemos. En realidad quiero leer un testimonio. Seguimos transmitiendo en vivo. Quiero leer esto mientras transmitimos en vivo. Así que quiero leer un testimonio de nuestro hermano Corinthians. Puedes ir y cambiarte ahora si quieres. Él va a ser bautizado hoy. Y le pedí que escribiera un breve testimonio sobre su vida. Y quise leerles esto acerca de su arrepentimiento y venida a Cristo. Después de 12 años decidí volver a Dios. Mi camino con Dios empezó muy joven. Crecí en la iglesia como parte de la minoría bautista de Rumanía, pero una educación bautista no garantiza una vida bien vivida. Empecé a buscar lo sublime en el teatro, dejándome robar por la ilusoria libertad. Me trasladé del seminario bautista al Instituto de Arte, del duro camino al gran plano de la libertad, y me he perdido. Perdido en los placeres y el pecado, buscando algo con sentido. Y durante mucho tiempo, el escenario era lo único que importaba. Durante mucho tiempo, el escenario era todo lo que importaba. Así que terminé la academia de actuación. Y hombre, rumanos, ¿tenéis que ayudarme con esto? ¿Cluj Napoca? Sí. Cluj Napoca, vale. Pero estaba tan cansado, tan decepcionado de todo lo que encontré en el mundo del espectáculo real. El arte en la vida real no era más que una forma barata de complacer al público en sus fantasías. Para mí era un espejismo. La intensidad de la atención prestada por el público acabó conmigo. Por aquel entonces, mis padres se separaron y fueron expulsados de la iglesia de mi infancia. Así que consideré que ya estaba completamente fuera. Empecé a buscar otras formas de reposición espiritual. Empecé a hacer meditación y yoga como formas de satisfacer una necesidad espiritual y de mantener un sentido en la caótica vida que llevaba. Por aquel entonces ya colaboraba con 2 teatros y aparecía en anuncios de televisión. Todos los actores más jóvenes empezaron a tratarme como si fuera una historia de éxito, pero yo me ahogaba en el alcohol y el libertinaje. Vi a la mujer que amaba perderse en las drogas. Mi familia estaba destrozada y yo apenas llegaba a fin de mes. Pero continué porque para mí no había ningún lugar al que volver. Cuando llegó la pandemia, hacía yoga y meditación con regularidad. Y justo después, bebía todo el día y salía de fiesta casi todas las noches. Me convertí en demasiado, incluso para la comunidad de artistas. Así que todos los amigos que me quedaban eran los actores alcohólicos. Mi carrera murió con la pandemia, pero los hábitos permanecieron. Jamás habría imaginado volver a la iglesia o a Cristo. Pero cuando llegué a Islandia, sentí que era un nuevo comienzo. Me di cuenta de que no era tan adicto al alcohol como que echaba de menos un propósito en mi vida. Al principio estaba solo aquí. Dejé a todos mis amigos artistas tóxicos de mi vida anterior. Así que estaba más sola que nunca y me dije, he encontrado gente buena con la que llenar mi vida. Así que llegué a la iglesia. Las primeras veces fue tranquilo. Y efectivamente, la gente buena estaba allí. Así que estaba bien. También sentí la necesidad de venir más a menudo y al cabo de un tiempo, cuando empezaba a cantar, una cierta emoción intensa se apoderaba de mí. Se me saltaban las lágrimas. Hice la mejor escuela de interpretación de mi país. Puedo controlar mis reacciones mejor que la mayoría, pero me aplastaron. Fue como si descubriera algo tan insoportablemente poderoso y no pudiera resistirlo. Cada vez que me ponía a cantar se me saltaban las lágrimas y no podía evitarlo. Me sentía humillada y aniquilada. Aniquilada, sí, aniquilada. Dios era más poderoso que mi control. Vine a la iglesia con mi propio trato. Estaba viendo las cosas a través de una perspectiva New Age. Así que esperaba un poco de energía positiva, compartida con algunas buenas personas, sin esperar ninguna salvación o relación personal con Dios. Así que durante mucho tiempo esperé a que Dios se moviera hacia mí. Cuando era joven, todos mis amigos se bautizaban, pero yo esperaba sentirlo. Nunca sucedió. Era rebelde.
Estaba enfadado con Dios por mi madre enferma y por los insultos que recibía en el colegio por ser baptista. Pero me ocurrió esta Navidad, ya no podía guardármelo para mí, que todo este tiempo lo único que necesitaba era un Salvador. He venido a Jesús porque no hay otro camino para mí. Lo sé ahora después de haber intentado todo lo demás. Dios me dejó intentarlo, me dejó probar todo lo que el mundo tiene para ofrecer solo para encontrarme necesitado de su gracia. Eso es todo lo que quiero, estar con Dios de ahora en adelante. Por primera vez sentí que estoy en el lugar correcto, que algo perfecto está sucediendo a mi alrededor. Sé que el camino que viene no será fácil, pero con Jesús de mi lado estoy lista para partir. Así que vamos a bautizar a nuestro hermano Quirinius. Y podemos apagar la transmisión en vivo y vamos a recordar a Cristo en comunión. Y durante la próxima canción, si estás aquí y eres cristiano, recordemos a Cristo en comunión y bauticemos a nuestro hermano. Permítanme orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu muerte para que pudiéramos vivir. Gracias por tu sangre, por tu gracia que no merecíamos. Padre, que podamos recordarte ahora y a medida que avanzamos en esta semana, que te glorifiquemos y disfrutemos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que durante esta canción, quieres tomar los elementos y me voy a cambiar para el bautismo. Y luego vamos a recordar a Cristo.